Entonces, vamos a darle paso a nuestro tema del día de hoy. Hoy es lunes 23 de octubre, nuestra sesión 28. Mire, es poquito lo que nos hace falta. Ténganme paciencia, mis amores, ya vamos a ir saliendo. Y vamos a ver el tema de lo que son los sujetos auxiliares del comercio. Esta clase es bonita, es en sí, es práctica, pero pues obviamente, fíjese bien, usted tiene que tomar nota, ¿verdad? Tiene que tomar nota. Entonces, cuando hablamos de los auxiliares, siempre en la clase de repente usted ha oído, ¿verdad? Y nosotros dice, mire, su auxiliar, así dijo la compañera, no me importa que se entere el auxiliar y se lo diga, bueno, entonces lo hacemos, dijo el otro, ¿verdad? Entonces, los auxiliares son las personas que siempre sirven de apoyo. En las secciones siempre hay un auxiliar, más que todo en las clases como esta que yo tengo, que es una clase grande, permítanme. En las secciones donde hay mucho estudiante, ¿verdad? Siempre hay un auxiliar, porque para uno es bastante difícil, ¿verdad? Tener un control de más de 200 alumnos. Esta sección es bastante grande. Y entonces hay una persona que auxilia, por eso se llaman auxiliares. Entonces, en el comercio también existen las personas que no son comerciantes, pero que participan en nombre de un comerciante legalmente establecido y van a ejercer algunas de estas gestiones, ¿verdad? Pero que son propias de la empresa, que son mandadas por el propietario. Entonces, por eso es que los sujetos auxiliares de comercio son esas personas que van a colaborar directamente en la actividad que desarrollan todos los comerciantes en el ejercicio de una actividad comercial. Y entonces vemos ahí que tenemos lo que es el factor, lo que es el dependiente, el comisionista, el agente de comercio y el corredor. Son 5 los sujetos que son auxiliares del comercio. Entonces vamos a ver. Uy, ¿por qué se fue hasta allá? Aquí está, aquí está. Entonces tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Lo que son los factores, ¿verdad? Ya vimos quiénes son los comerciantes, entonces ahora vemos que los auxiliares dijimos que son aquellos que no son comerciantes y que ejercen una actividad comercial en nombre de un comerciante legalmente constituido. Y el primero de ellos es el factor o los factores. ¿Quiénes son los factores? Los factores, ¿verdad? Son aquellos quienes sin ser comerciantes, estos no son comerciantes, pero tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Y para ser factor, ¿qué se requiere? Primero, tener la capacidad para representar a otro. Así, cuando usted escucha un factor, tal vez no lo oye, ¿verdad? Pero primero que son auxiliares de los comerciantes. Sin ellos, ¿verdad? Que sin ellos ser comerciante tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento, pero van a actuar en nombre de ella. Por ejemplo, el gerente de la sociedad, el jefe de la agencia. Usted va a un banco y va a encontrar ahí, mire, ese es un factor. Él no es comerciante. Entonces, pero estos se van a constituir mediante mandato con representación. Va a ser otorgado por el comerciante por nombramiento que le extiende, ¿verdad? Este último o por contrato de trabajo escrito. Y de esas dos formas se puede elaborar. Entonces los factores van a negociar y van a contratar a nombre y por cuenta del respectivo comerciante y deben expresarlo así en los documentos con tal carácter suscriban. Entonces, la calidad de factor de un establecimiento de empresa no termina ni se interrumpe por la muerte del comerciante. Veamos esto. Entonces, vemos aquí la forma. ¿Cuál es la forma? Es un mandato con representación. ¿Quién se lo va a otorgar? Este lo va a otorgar el comerciante, porque recuerde usted que el factor dice que es el comerciante
que sin ser comerciante va a tener la dirección de una empresa o de un establecimiento. Él no es el comerciante, no obstante, va a actuar en nombre de ella. Si es el caso de una sociedad, va a ser el gerente. Si es el caso de una agencia, va a ser el jefe. Por eso va a tener él un mandato con representación y se lo va a otorgar el que sí está debidamente inscrito como comerciante. Si es en una empresa o por nombramiento, ¿verdad? Por contrato de trabajo escrito. O tengo un mandato o me nombran en el contrato de trabajo, me suscriben que él va a ser el jefe de la agencia. Entonces no me va a dar un mandato, sino que simple y sencillamente lo va a hacer por con un contrato escrito y ahí me va a establecer cuál es mi función. Y este se debe inscribir en el registro mercantil. ¿Qué beneficio tiene él? Bueno, primero, cualquier trabajo, ya sea factor, comerciante, lo que sea, va a tener un salario. Y otra importante es que hay una dependencia, hay una relación laboral. Aquí hay una dependencia porque si está por escrito, está en contrato. Obviamente va a estar contratado, pero va a tener un mandato dependiendo la magnitud, ¿verdad? Para lo que sea contratado, entonces así va a ser. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Que definitivamente esta persona va a tener un salario, pero va a tener una ventaja que va a tener una relación de dependencia con la empresa. Pero otro punto importante dice que la calidad de factor de un establecimiento o empresa no termina ni se interrumpe por muerte del comerciante. Si el comerciante muere, pues obviamente él queda, obviamente van a haber otras personas que quedan bajo esa responsabilidad, pero él siempre va a seguir siendo el jefe de la agencia, él siempre va a seguir siendo el gerente, ¿verdad? Entonces, estos son los factores. En 4 o 6, 5 minutos y empieza el examen extemporáneo. Bueno, luego tenemos los famosos dependientes. Nosotros hemos oído mucho esa palabra, ¿verdad? Los dependientes. ¿Quiénes son los dependientes? Dice que el dependiente es un empleado subalterno del principal, con quien le liga o quien se une y generalmente un contrato de trabajo verbal o escrito. Tiene facultades, ¿verdad? Que devienen del funcionamiento normal de la empresa, de manera que cualquier limitación de las mismas deben hacerse saber al público para que surtan efectos. Y son aquellos auxiliares del comercio que se empeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de la empresa por cuenta y nombre del propietario. El mandato del dependiente de comercio es un contrato con representación, por lo cual un comerciante encarga a una persona dependiente a la realización a cambio de una remuneración de acto de venta de asiento en la contabilidad y de recepción de mercaderías por cuenta y su nombre. Bueno, este es para que a usted le quede claro. Pero en palabras sencillas, ¿quiénes son los dependientes? Otra vez son los auxiliares de los comerciantes y van a desempeñar alguna o algunas gestiones, pero que son propias del tráfico de la empresa. Si vamos a contratar, ¿verdad? Al dependiente, que es así se le contrata de una librería, ¿qué es lo que va a hacer? Pues atender, aprenderse los precios, buscar precios, conocer qué productos hay, qué productos no hay. Va a estar en ese establecimiento, ¿verdad? ¿Por qué puede ser el panadero que va a repartir pan en una bicicleta, los que reparten el pollo, ¿verdad? Entonces, hay dependientes que son viajeros, y estos están autorizados para operar en nombre y por cuenta de los principales y van a recibir el precio de las mercaderías que vendan. Entonces, los dependientes son los más comunes. ¿Por qué? Porque dice que van a realizar gestiones exclusivas de la empresa por cuenta y en nombre del propietario. No puede venir un dependiente y decir, mire, yo estoy vendo la librería, aquí atiendo la librería, soy dependiente, pero voy a poner mi venta de panes aquí porque aprovechando que la gente viene a comprar o los estudiantes vienen a comprar en la mañana cuánta cosa, porque las librerías, pues esa es la ventaja y la desventaja que tienen que abrir temprano, ¿verdad? Y cerrar bien tarde. Entonces viene una dependiente y dice, ¿cómo vienen a comprar? Entonces,
tengo yo mi canasto de pan y atiendo la librería. No puede hacer eso. Porque ella tiene un mandato exclusivo para lo que fue contratada. Pero ni a veces no hay nada que hacer. Sí, en ese tiempo no puede. Definitivamente no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque son contratados exclusivos para ellos. Pero tenemos estos dependientes viajeros, que son los que se le conoce, usted ha escuchado, que son agentes viajeros y están facultados para operar en nombre del principal. Usted ve muchos agentes viajeros que los que se le conocen como visitadores médicos, ¿verdad? O esos que andan ofreciendo producto y tienen determinado precio. ¿Por qué? Porque ellos pueden operar en nombre del principal. Mira, te anda a vender risitos, mira, anda a vender producto señorial, anda a vender, qué sé yo, la cosa se le ocurre. Puedes dar un precio, pero si te compran cierta cantidad, entonces puedes mantenerles ese precio. Entonces, vea la importancia, porque operan en nombre del principal y reciben incluso, ¿verdad?, el precio de las mercancías vendidas o de los servicios prestados. Cualquier limitación a sus facultades debe constar en los documentos que usen para actuar como auxiliares del principal. O sea, ellos tienen establecido qué les faculta y qué no les faculta. Solo déjenme, no sé si están por ahí los niños del examen. Sí, licenciada. Ok, sí, licenciada. Bueno, entonces denme un momentito. Examen extemporáneo, aquí estamos. Bueno, me hacen el favor los dos jóvenes que se van a evaluar, entren a donde ingresaron la solicitud, donde dejaron la solicitud del examen, por favor. Y me dicen cuando ya estén ahí. Ahí está el examen y me avisen si ya pueden ingresar al examen. ¿Estamos? Ya les ¿Ya ingresó? ¿Sí puede abrir? ¿Sí puede ingresar? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos exactamente 30 minutos para realizar. Bueno, continúo. ¿Y la otra niña también ya? Gracias. Bueno. No me contestó. Bueno. Perdón, licenciada, sí, es que estaba en la otra hoja. ¿Me dice si ya pudo ingresar? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estamos. Trabajen pues. Entonces les decía que tenemos estos dependientes viajeros, dice que hacen uso constante de la compra-venta sobre muestras, o sea, ellos vienen y le dicen, mire, estas son las muestras. Entonces le regalan a las personas las muestras, pero no se las regalan porque ellos sean lindos, sino porque la empresa le dice, bueno, aquí le dejo estas 20 muestras, le va a dar 2 a cada uno o 1 a cada uno, ¿verdad? Entonces, estos son los dependientes viajeros, son los auxiliares del comercio que viajan al interior o al exterior del país con el fin de promover o de realizar contratos mercantiles, o sea, de darse a conocer, que la gente conozca los productos y en ese momento, pues obviamente, ellos ya se van perfilando para hacer un negocio con la finalidad de promover o realizar contratos mercantiles, estando autorizados para operar en cuenta y en nombre del principal. Ellos saben hasta dónde tienen esa capacidad, qué es lo que pueden dar y qué es lo que no pueden dar, hasta dónde se pueden extralimitar y dónde ellos obviamente tienen una limitación. No le va a decir, mire, fíjese que yo le voy a poner, ¿qué le digo? Si hablamos de medicina, le voy a poner yo las aspirinas a 50 centavos, cuanto que están a 2 quetzales. Entonces, esos son los dependientes viajeros, los hemos escuchado mucho, los famosos agentes viajeros, ¿verdad? Y tenemos el famoso comisionista. Fíjese bien en lo que es el comisionista. El comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles y la comisión termina por muerte o inhabilitación del comisionista. La muerte
o inhabilitación del comitente, no termina la comisión, salvo revocación de sus representantes. Aquí le dejo los artículos para que lo lean. Dice que es un auxiliar y la función es ocasional o habitual. Consiste en realizar actividades mercantiles por cuenta ajena. La comisión puede provenir de un mandato otorgado en escritura pública o de un acto verbal o escrito, pero en este último caso, se ha escrito, el comitente debe ratificar la comisión antes de que se realice negocio dentro de esa función. Si el comisionista actúa habitualmente, debe obtener autorización conforme el reglamento respectivo y luego inscribirse en el registro mercantil. Como el comisionista, ¿verdad? Él es ocasional. Partamos de que es un auxiliar de los comerciantes, que por cuenta ajena realiza las actividades mercantiles. Aquí no es como el anterior, ¿verdad? El dependiente desempeña alguna gestión propia de la empresa o el establecimiento por cuenta y nombre del propietario, el dependiente. El factor es un auxiliar, ¿verdad? Que sin ser comerciante tiene la dirección de la empresa o de un establecimiento, actuando en nombre de la empresa. A el comisionista no, él sí dice que es por cuenta ajena, realiza. Y él lo que va a pedir es una comisión. Yo voy a hacer este trabajo por cuenta ajena. A mí nadie o sea, yo no voy a tener una relación de dependencia con la empresa, lo voy a hacer por cuenta ajena y voy a cobrar. Me van a dar una comisión. Entonces, él realiza las actividades y le van a dar una comisión, no un salario. Es una comisión, como cuando algún compañero, algún amigo le dice a usted, mira vos, vendeme este carro, yo te voy a dar algo de comisión. Entonces usted por cuenta ajena hace eso. Usted no tiene nada que ver con el carro. Imagínese que el carro esté lastimado, esté golpeado y después tenga problemas. ¿Qué va a decir usted? Yo solo te hice el contacto. De ahí no sé yo, porque yo nada que ver con el carro. A mí lo que me dieron fue una comisión, sí, pero entonces empieza la gente, ¿verdad? Pero ojo ahí con eso, porque ahí no hay un salario. Por lo tanto, no va a haber una relación de dependencia con la persona, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente se pactó. Pues ahora bien, la ley establece, ¿verdad? Que la comisión puede provenir de un mandato otorgado en escritura pública o de un acto verbal o escrito. Pero dice que cuando es escrito, el comitente debe ratificar la comisión antes de que se realice negocio dentro de esa función. O sea, yo voy a ratificar si estoy de acuerdo. ¿Es el 10% que me van a dar? Ah, muy bien. Si el comisionista, aquí sí ya cambia, mire, lo hace habitualmente, o sea, ya se dedica a eso, entonces debe tener autorización conforme al reglamento respectivo y se debe inscribir como comisionista en el registro mercantil. Aquí ya es habitual, de eso vive, no es que de casualidad usted dijo, ay, mira, voy a venderme este carro y te voy a dar, y usted pues se dedica a eso. Si se va a dedicar a eso, tiene que tener una autorización, ¿eh? Inscribirse. Entonces dice que en su actuación el comisionista puede manifestar que actúa en nombre de un principal o simplemente hacerle en nombre propio. Si opta porque lo hace en nombre propio, la relación jurídica resulta de su actuación no liga al principal. Si yo digo, mire, yo lo voy a hacer en nombre de X persona, bueno, entonces ahí estoy ligando, como se dice en mi pueblo, comprometiendo, ¿verdad? Al que actúe en nombre propio. Pero si digo que lo voy a hacer en nombre mío, en nombre propio, si opto por esta, entonces la relación jurídica que resulte de esa actuación no va a ligar al principal. Entonces el comitente no tendría ninguna acción contra el tercero, o sea, no podemos accionar. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo por mi cuenta, a menos que el comisionista ese le hiciera una cesión de su titularidad frente a la otra. Ahí sí.
Ahí sí me estoy comprometiendo. Entonces, si es así, pues obviamente le voy a ceder esa titularidad y como consecuencia le voy a ceder, ¿verdad? Como consecuencia de la comisión, el comisionista tiene derecho a una remuneración por parte del comitente. Y la que se fija al entablar la relación jurídica que la instituye. Hay una relación jurídica, vamos a pactar en esto. Yo voy a actuar en nombre tuyo, pero a mí ya no me vas a dar el 30, me vas a dar el 40, ¿verdad? Entonces, asimismo tiene derecho el comisionista al reembolso de los gastos en que incurra por el desempeño de la comisión. Como ya estamos negociando, como lo estamos haciendo por escrito, entonces vamos, me vas a pagar los gastos. Yo te voy a ir a ver la casa que tenés allá que vas a vender, ¿verdad? Entonces, vamos a pactar una comisión. Eso sí, yo voy. Necesito combustible, necesito para comer y mi tiempo. Ya aquí, vea, aquí ya va a incurrir en gastos y esos tienen que ser aparte de la comisión que se ha establecido. Entonces, vemos, ¿verdad? Que el comisista es otro auxiliar de los comerciantes que por cuenta ajena realiza actividades mercantiles, pero también dejamos allí el artículo 303 para que usted vea y el 328 para que usted vea en qué caso se puede dar también cuando él incurre en otro gasto si tienen que ser cobrados. ¿De qué forma lo va a hacer? De forma verbal, escrita, o sea, no hay formalidades. Y el beneficio es la comisión que va a tener este señor. Y ahora bien, el agente de comercio, pues el agente de comercio, que es otro auxiliar de los comerciantes, va a actuar de modo permanente. Este ya es diferente, ¿verdad? ¿Quiénes son los agentes de comercio? Son aquellos o aquellas personas que actúan de modo permanente en relación con uno o varios principales. Y va a promover contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. O sea, que el único que trabaja por cuenta ajena es el comisionista. Pero estos agentes comerciales pueden ser dependientes. Actúan por orden y cuenta del principal, del propietario, del comerciante. Forman parte de su empresa y están ligados a aquel por una relación de carácter laboral. Estos son los dependientes, porque hay una relación de dependencia porque dependen de ellos, pero también están los otros agentes de comercio que son independientes, actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil o contrato de agencia. Ahora se da mucho y usted lo va a ver en los bancos, en los supermercados, se va a dar cuenta usted, ¿verdad? Que estas personas ya no contratan a las personas de mantenimiento del área de limpieza. La misma empresa, lo que usted va a ver que en las camisas, observe cuando vaya, tiene aquí o en la espalda, dependiendo si es dama o caballero, tiene aquí o en la espalda, le ponen, eso es una empresa la que llega a hacer la limpieza, ¿verdad? Entonces, aquí en los independientes van a actuar por medio de su propia empresa. Yo tengo mi empresa de mantenimiento, tengo a cargo 10 personas, las contrato yo, pero si a mí me contrata Pais, es a mí, no a los empleados. Está contratando mi empresa. Y estamos ligados por un contrato mercantil o un contrato de agencia. Empresa y empresa, en comercio y empresa. ¿Qué quiere decir? Que estos señores que llegan y le dicen, mira, vos a partir de mañana te vas a ir a trabajar al país que está aquí en Villanueva y entonces vas a entrar de 8 a 6, dependiendo del horario del ABAE. Esta persona en el momento que es retirada no puede decir, mire, me debe mis prestaciones, porque la agencia, la empresa, el comercio, no tiene relación de dependencia con esos empleados, sino con la empresa. Están ligados con otra empresa. Usted es trapeador y escoba SA. Ah, vaya, entonces vaya y cóbrele a trapeador y escoba. Nosotros somos país. Nada que ver, diría el ciego, ¿verdad? Entonces, el contrato de agencia celebrado con un agente independiente por plazo indefinido puede terminar sin responsabilidad por cualquiera de las partes, dando aviso a la otra por escrito. Tampoco hay un compromiso porque no es una relación de dependencia, sino es algo que está pues solamente contratada, una simple contratación, llevo mis agentes. Entonces, por eso
es que tenemos estos agentes de comercio, que son estos auxiliares de los comerciantes, que van a actuar de modo permanente en relación con uno o con varios principales, ¿verdad? Puede ser uno o dos. ¿Y qué va a hacer? Va a promover contratos mercantiles o celebra en nombre por cuenta de aquellos. Y aquí, para que nos quede claro, pueden ser dependientes o independientes, ¿verdad? Y luego tenemos guardamos ahí la pregunta y la terminamos y la contestamos al final, por favor, para que no nos vayamos a... Luego tenemos lo que son los corredores, ¿verdad? Es corredor el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, mire, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. ¿Quiénes son los corredores? Auxiliares de comercio que en forma independiente y habitual se dedican a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio sin estar ligados a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Y aquí vemos lo que es el contrato de corretaje, es aquel en virtud del cual una persona, o sea, el corredor, se obliga a cambio de una remuneración a promover, a facilitar la celebración de un contrato entre un comerciante y una tercera persona. Esto lo vemos mucho en los seguros, ¿verdad? Eso lo vemos mucho en los seguros que tiene esos corredores que son los que se encargan a veces de hacer este tipo de más que todo ese contrato de corretaje, ¿verdad? De poner en contacto al principal con una tercera persona, porque es la segunda, pero el contrato es así. Entonces, este auxiliar, obviamente es en forma independiente, y esa es la función, poner en contacto a los interesados para la conclusión de un negocio. Pero no está ligado a ninguna de las partes. Por ejemplo, ¿verdad? El de bienes y raíces. Yo no tengo esa casa, yo solo me dedico a hacer el contacto. Mire, fíjese que quiero vender una casa, entonces la gente busca esos negocios. Y ahí es donde se da, ¿verdad? La negociación, la conclusión. ¿Por qué? Porque estamos buscando una persona que se dedique, ¿verdad? A unirlo. Mire, yo no tengo tiempo, pero póngame en contacto. Y por eso es que se da mucho en el contrato de corretaje, ¿verdad? Porque vemos que las características del contrato de corretaje es un contrato, obviamente, mercantil. Este es un contrato definitivamente tiene que ser mercantil y le permite a un corredor poner en contacto a dos partes para que realicen un negocio. Por eso es que se da, por eso se dice que es el contrato de corretaje, porque va a poner de acuerdo, va a poner en contacto a dos personas para que realicen un negocio sin la intervención. Yo solo los contacto, pero yo no voy a estar ahí, porque su papel, su función fundamental es ser un simple intermediario para facilitar el acercamiento de las partes. Entonces, obviamente, pues, esta es una comisión que reciben los corredores del comercio. ¿Quién va a recibir una comisión? No crea que es de gratis. Entonces, y también lo define como la diligencia o trabajo que pone el corredor en los ajustes y ventas. O sea, ¿qué quiere decir? En la actividad misma que realiza el corredor. Entonces, ¿qué es el corretaje? Es la remuneración que recibe el corredor por su actividad a favor de su cliente. Entonces, este sería los famosos corredores. Entonces, la definición legal, ¿verdad? Los corredores es corredor, según la definición legal, el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Para ser corredor se necesita autorización legal expedida conforme a un reglamento especial. No crea que es solo de, voy a hacerlo ahorita. No, 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 no. No es así, ¿verdad? Entonces, son los famosos corredores, ¿verdad? Que son los sujetos auxiliares del comercio, que como dijimos son todas aquellas personas que colaboran directamente en la actividad que desarrollan los comerciantes.
¿Dónde? En el ejercicio de la actividad mercantil. Puede ser trabajadores incorporados o adquieren relación de dependencia laboral, otros auxiliares son personas o empresas que no tienen esa dependencia. Entonces, para que veamos, y los agentes que son subordinados son aquellos que están vinculados al comerciante. Ya vimos que unos sí y otros no. ¿Por qué? Porque hay una relación de dependencia. Hay una relación de dependencia y no son comerciantes. Y la relación que van a tener con el comerciante se va a regular. Fíjese bien, aquí sí son por las normas de derecho laboral. ¿Por qué? Porque los subordinados pueden ser, o los auxiliares pueden ser internos e externos. Entonces, ellos, todos estos agentes van a colaborar con el comerciante de forma independiente. Por eso es que es bien importante porque todos ellos los vemos, pero no sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Y el corredor, pues, como todos los anteriores, el beneficio es del corretaje, es una comisión. Ellos van a tener una comisión por lo que hacen. Ellos van a tener una comisión por lo que están trabajando. Ellos van a tener una comisión por poner en correcto. ¿Solo eso va a ser? Sí, eso voy a hacer nada más, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a hacer. Y ya con eso, pues definitivamente voy a obtener una comisión. Esta es la lectura que usted va a tener para que usted mire, no le voy a dejar la diapositiva, pero usted tiene que leer. Esta es una lectura obligatoria. Sobre estos artículos yo lo voy a evaluar. Le he ido dejando ahí artículos para que usted tome nota y tenemos los artículos del 263 al 272 y si usted lo toma de una vez, que sea del 263 al 301 del decreto-70 para que sea más práctico, ¿verdad? Cada uno de ellos establece, ¿verdad? Cada uno de ellos establece el factor, el dependiente, ¿verdad? El comisionista, el corredor, los factores, todos estos encierran realmente a estos, eh, a estos auxiliares del comercio. Entonces, esa es la lectura que usted tiene obligatoria para su examen. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, ahora sí me puede preguntar. ¿Lo escucho? Perdón, licenciada, ¿puede regresar a la diapositiva anterior? Con mucho gusto. Gracias. Ahí estamos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Edgar. Enciéndame su cámara que no lo veo. Ahora sí, dígame, Edgar. Gusto saludarle. Gracias igualmente. Licenciada, disculpe, fíjese que por motivos de que me enfermé un poquito y todo, solo una preguntita, disculpe, ¿de dónde entra el último examen? Perdón, Electra. ¿De dónde? De la clase del lunes pasado, creo yo. Sí, a partir del lunes pasado, el 16. Ah, ok. Bueno, gracias, licenciada, muy amable. Oye. No tenga pena, a partir de la clase anterior, de ahí empezamos ya con el nuevo tema, que fue todo lo que hablamos del registro mercantil. ¿Se acuerda que les dejé la lectura también del registro mercantil? Ahí les dejé ya los artículos que tenemos del registro mercantil, entonces ya conforme a ello, usted ya sabe que de ahí vamos a partir. Entonces el registro mercantil está a partir del artículo 332 en adelante. Y este es el siguiente tema porque el registro mercantil lo dividimos en dos. Gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. Héctor Alfonso, dígame. Señora licenciada, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Solo quería unirme a lo expresado por la compañerita al inicio de la clase. Deberá agradecerle por sus motivaciones. Porque fíjese que yo tengo muy en cuenta eso porque yo me recuerdo que cuando yo estaba estudiando matemáticas ya en bachillerato, la catedrática siempre lo primero que hacía, antes de que entramos a clase, ella ponía un mensajito en la pizarra
un mensaje de motivación, ¿vale? Entonces, muchos le preguntan, disculpe, licenciado, ¿por qué se da eso? Entonces decía, mire, porque es importante. Ustedes son parte importante en mí, entonces yo quiero motivarlos para que ustedes no vean en mí a alguien que les va a hacer daño, sino por el contrario, alguien que les quiere facilitar el conocimiento, los números, decía. Y entonces ya empezamos una plática y ella se dedicaba a dar su clase, pero ya no la sentíamos tan dura, porque dan cuenta que el cuco de muchos de nosotros, las matemáticas. Claro. Y más para mí, ya que me cuesta un poco los números. Y entonces yo siento que sí, yo siento que sus motivaciones que nos da al inicio de clase, pues nos ayuda bastante y nos permite, ahí sí que tomar la clase suavemente. Así que gracias, licenciado, y como dirán algunos, por culebra, no es por culebra, sino realmente es un y lo experimento y se lo estoy diciendo. Así que gracias, licenciado. Muchas gracias, Héctor. Dios me lo bendiga. Mire, la verdad es que yo sé que sí lo dicen, ¿verdad? Pero creo que hay una frase muy bonita por ahí de esas personas que se inspiran, pero algo es bien importante, Héctor y Telma, ¿verdad? Que son las dos personas que se han expresado. Puede ser que los digan, ese está culebreando, ese no sé, pueden decir mil cosas, pero hay una frase que dice que hay que ser buenos no para los demás, sino para estar en paz con nosotros mismos. Si eso le da paz a usted, le da tranquilidad, ¿qué importa, Héctor, que digan lo que quieran decir, verdad? Yo, obviamente, pues yo trato de escucharlos y siento cuando hay sinceridad en algunos. Mire, yo sé que como decía la compañera, mire, varios me insultaron. Yo vi los mensajes de estas personas que me agredieron de una manera muy, muy, muy cruel. Pero solo fue una persona la que expresó a un extremo donde les decía yo, ¿verdad? Se pasaron llevando a mi Santa Madre, que es lo más preciado que yo tengo en esta vida y que le doy gracias a Dios de tenerla. Entonces, le decía yo esto a la niñita porque 21 años, 22 años dando clases y nunca me había pasado una cosa así. Le decía esto porque a veces la gente trae en su alma eso. Yo sé que muchos de ustedes me maltratan, que me les caigo mal, pero siempre digo yo, fíjese que es una de las secciones más grandes que hay. ¿Para qué me sigue si ya sabe cómo soy? ¿Verdad? Entonces, yo les agradezco el cariño, esas palabras, Héctor y a Telma, que como usted dice, uno se acuerda de estos catedráticos, pero uno también se acuerda de los estudiantes que han tenido ese gesto bonito. Y como el mundo es tan pequeñito, yo no sé si un día usted va a resultar siendo mi jefe, ¿verdad? O Telma va a ser mi jefe, qué sé yo. Entonces ya llevo adelantado ahí unos puntitos con ustedes. Así de que muchas gracias a los dos, que Dios me los bendiga por esas palabras tan bonitas, ¿verdad? Entonces no sé si hay algún comentario más. Le dejé allí a la vista a petición de uno de sus compañeros para que le tome el screen, para que ustedes vayan leyendo. En conformidad a eso, yo le voy a evaluar a usted ya nuestro examen final. Entonces preguntaba Edgar, vamos a partir del registro mercantil para que usted ya sepa. Déjeme ver los artículos, ya que tengo aquí a la mano el registro mercantil. Le decía que empezamos en el capítulo 1 del libro 2, 332. Mire, 332. Ahí está, hasta el... Permítame. Hasta el 367, para que ustedes le den lectura.